Hola, bienvenidos. Vamos a estudiar a continuación la estructura interna de la Tierra. La mejor manera de hacerlo es con un gráfico. Existen dos modelos diferentes para estudiar el interior de nuestro planeta. Uno es lo que conocemos como modelo estático, el que encontramos a mano izquierda, que se basa en la composición química y, por supuesto, mineralógica del interior de la Tierra. Iremos distinguiendo distintos tipos de capas en función de cuáles sean los átomos presentes, los elementos presentes y qué tipo de rocas, suele haber una relación con los tipos de rocas y de minerales que podemos encontrar. Esta, de hecho, es la clasificación típica que divide la Tierra en corteza, manto y núcleo. Otro modelo diferente es el modelo dinámico. El modelo dinámico se basa en el estado en el que se encuentra el interior de nuestro planeta, si está sólido, si está fundido, si es líquido, y es muy interesante para estudiar la tectónica de placas. Si os fijáis aquí, estamos diferenciando entre litosfera, que lo estamos señalando, la litosfera, que es la parte de la corteza más la parte superior del manto, que es la que se comporta como rígida, se mueve, choca, se desplaza. En última instancia es la responsable de que los continentes se muevan, eso ya lo conocemos. Distinguiremos también la astenosfera, que es la capa que se encuentra bajo la litosfera y que, bueno, tiene un comportamiento plástico. El problema es que en los últimos años parece ser que no existe una capa con un comportamiento plástico debajo de la litosfera tal cual, sino que existen algunos puntos que hacen que se pueda mover un poquito o con un poquito más de facilidad la litosfera. Así que probablemente ya empiece a haber libros de texto en los que empiecen a no mencionar la astenosfera. De todas formas, saber que la astenosfera es la capa que se encuentra bajo la litosfera, que tiene un comportamiento plástico, siempre y cuando mencionemos que, bueno, ya existen algunos estudios o hay algunos geólogos que nos están informando que no es una capa continua y que por lo tanto no podría hablarse de capa como tal, sino que son algunos puntos normalmente próximos a la zona de colisión entre dos placas litosféricas, que es lo que ayuda a que se produzca la subducción de una placa bajo la otra. Pues con eso ya entiendo yo que sería suficiente. Más abajo tenemos la mesosfera, que es una capa de transición entre la astenosfera con el núcleo. En el núcleo, a su vez, en función de su comportamiento, podemos distinguir dos partes, bueno, mesosfera o endosfera. Como pone aquí, el núcleo externo, lo tenemos aquí, dentro de la endosfera, la capa más interna, que será una capa que tenga una gran densidad, sin embargo, debido a que la temperatura va aumentando con la profundidad, vamos a ponerlo así, aumenta la temperatura con la profundidad, es decir, aquí hay más temperatura y aquí hay menos temperatura, pues podemos encontrar aquí en el núcleo externo los materiales, los podemos encontrar en estado fundido, por eso se llaman los fundidos ferromagnesianos, que hacen relación a, bueno, el tanto por ciento muy representativo de átomos o de elementos de hierro, de magnesio, incluso también de níquel. Y después tendríamos la parte del núcleo interno, que ya sí es completamente sólida, formada por hierro y níquel fundamentalmente. Metálico, en cualquier caso, será el responsable de que se produzca bueno, la orientación de los polos. Vamos a ponerlo eso si queréis. Esto es un poco anecdótico, pero bueno, tiene relación con la materia. Si sabéis, aquí tenemos el polo norte, el polo sur y las brújulas, que son unos aparatos así que nos orientan de esta manera. El norte nos dicen dónde está el norte, dónde está el sur, se orientan en función del magnetismo de la Tierra. Bueno, pues el magnetismo de la Tierra se debe a que el núcleo está girando constantemente y que es de tipo metálico, por lo tanto está generando ondas electromagnéticas. Bueno, pues vamos a volver a la estructura de la Tierra, volvemos a la estructura de la Tierra y vamos a ir comentando las características del modelo estático. La primera capa es la corteza, pero la corteza no es igual
bajo los océanos que la corteza que se encuentra formando los continentes. Así que podemos hablar de dos tipos de corteza: la corteza continental, que tiene una profundidad de entre 25 y 70 kilómetros, y la corteza oceánica, mucho más finita. De hecho podemos verla ahí. ¿Por qué es más fina? Al tener menos superficie de materiales por encima, se hunde menos. Se hunde en lo que hemos dicho que hasta ahora se llamaba la astenosfera, que lo tenemos aquí. Por lo tanto, al hundirse un poquito menos, hay menos profundidad en la parte de abajo y sobresale menos por arriba. Yo creo que es bastante intuitivo. Así que tenemos una corteza continental formada por rocas graníticas, sedimentarias y metamórficas, y una corteza oceánica donde lo que prima son las rocas tipo basalto, ¿vale? Esta corteza tiene una densidad, la media entre la corteza oceánica y la corteza continental, tiene una densidad pequeña, de 3 gramos por centímetro cúbico, y es lógico que tenga una densidad pequeña. Si tenemos una solución, arriba siempre vamos a encontrar las sustancias menos densas y en el fondo encontraremos las más densas. Muchas veces vosotros, cuando tenéis que explicarlo con vuestras propias palabras, decís que pesa más y por lo tanto se encuentra en el fondo, ¿no? O que las rocas del interior de la Tierra pesan más. No es el peso, porque el peso hace relación con la gravedad. Tenemos entonces siempre que hablar de densidad. Así pues, la densidad de la corteza será menor que las que se encuentran en el interior de la Tierra, y es de 3 gramos por centímetro cúbico. Bueno, posteriormente encontramos ya el manto. En el manto distinguiremos dos partes: el manto superior y el manto inferior. El manto superior tiene una densidad bastante parecida a la que podemos encontrar en la corteza. Tiene una densidad de unos 3, aquí lo ponemos, de 3,5 gramos por centímetro cúbico. Si os parece, ya que tengo poco espacio, no voy a poner las unidades, la represento aquí con rojo. La densidad siempre, ponemos aquí la densidad siempre en gramos por centímetro cúbico, para que no se nos olvide, y simplemente vamos a poner el nombre, como digo, para ocupar menos. En el manto inferior ya la densidad aumenta muchísimo más, podemos encontrar una densidad de hasta 5,6 gramos por centímetro cúbico. La composición química del manto superior y del manto inferior será bastante parecida, pero debido a ese aumento de presión que podemos encontrar con la profundidad, los minerales cambian, los átomos se reajustan debido a la presión, a la mayor temperatura también, y eso hace que se formen unas estructuras que permiten ser estables con una densidad mayor. Así que, bueno, ya sabemos, distintos minerales, igual composición química. Y ya pasamos al núcleo. En el núcleo, que como hemos dicho, allí encontraremos materiales ferromagnesianos: hierro, magnesio, níquel, etcétera. Es decir, elementos que tienen un peso atómico muy grande y que son responsables de una densidad muy grande. Es curioso que encontremos el núcleo externo líquido o pastoso, por decirlo de alguna manera, con una densidad de 9,9 gramos por centímetro cúbico. La única manera que tenemos de comprenderlo es que, a pesar de estas presiones tan intensas, nos encontramos ya muy cerca del núcleo, del punto céntrico del interior de la Tierra, y allí las temperaturas son de más de 6.000 grados centígrados. Son temperaturas altísimas, responsables de que todos los materiales que se encuentran en el núcleo externo se encuentren, como decimos, en estado líquido. Y ya por último, en el núcleo interno, un poquito más al interior, prima más el aumento que se sigue haciendo de la presión que el aumento de la temperatura. Ya la temperatura no aumentará mucho más, y encontraremos unas densidades de 13 o de 13,1 aproximadamente gramos por centímetro cúbico. Bueno, ya hemos conocido los dos tipos de modelos. Normalmente lo que se suele explicar en clase es el modelo estático, corteza, manto, núcleo, haciendo referencia a que, y si queréis incluso lo vamos a poner, haciendo referencia a que la litosfera, que es una parte muy importante del modelo dinámico, porque nos permite comprender la tectónica de placas, pues la litosfera está formada por la unión, por decirlo de alguna manera, del manto más la parte superior, parte
superior de... No, lo hemos puesto mal. Perdonad un segundo. Es la corteza, la litosfera será la corteza, corteza, más la parte superior de el manto. Ahora sí. Es decir, manto, la parte superior del manto, corteza, toda la corteza, tanto la oceánica como la continental. Estaba hablándolo y estaba escribiéndolo de una manera diferente. Bueno, conocido esto, pues podemos dar por concluida ya la clase. Un saludo.